La palabra, más allá de ser el medio de comunicación más complejo por medio del cual expresamos todo lo que somos y lo que es nuestra realidad, en las tradiciones la palabra es compromiso, respeto, seriedad y un continuo diálogo. En este espacio se dará uso a la palabra a través de la pantalla y redes para dialogar sobre diferentes temas. En el proyecto Dialogando Ando, conversaremos de manera amena y respetuosa sobre la llamada danza de tradición, el movimiento de la mexicanidad y temas afines. En este primer diálogo tenemos a tres invitados maravillosos, danzantes, académicos, cronistas, caminantes y personas de gran valía. El tema con el que abriremos este proyecto es medular para la danza de tradición y la mexicanidad. Es una frase y una palabra que encierra la historia, cosmovisión e identidad de estas líneas de danza. Él es Dios versus Ometeo, muchas veces contrapuestas y otras tantas sobreexpuestas. Y aquí es importante recalcar que el objetivo no es dividir ni crear discordia entre quienes hacemos uso de una o de otra, ya que las bases de Dialogando Ando son el amplio criterio, la reflexión y el respeto. Buenas tardes a quienes nos ven y escuchan a través de las redes y a nuestros invitados. Buenas noches, mi nombre es José Antonio Cruz. Me conocen en el ambiente de la danza como Tlacuilo. Pues agradeciendo la invitación de Cristina, pues para hablar de un tema pues que saca muchas chispas, ¿verdad? Pero que también puede generar a lo mejor a través de estas pláticas pues encuentros virtuosos. Pues buenas noches y aquí estamos. Gracias, Tlacuilo, gracias por aceptar participar en uno de tantos, pues, cosas que te invitan. Yo creo que si te tomamos en cuenta es porque, pues, para nosotros eres esa persona cronista, ¿no? Que se mueve en el mundo de la palabra, de la letra, de lo escrito, pero también se mueve en el mundo de la danza. Entonces, pues, siempre un gusto y un honor que, pues, nos apoyes pues, a los más jóvenes, pues a seguir estos pasos de que pues la danza también tiene que difundirse ya en otros medios. Canek. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Canek Estrada Peña. Soy integrante de la Palabra del Divino Fuego, Danza Azteca del Señor Xutecutli, de Ciudad Universitaria. Y pues también agradezco pues a Cristina, a Tlacuilo, que pues podamos reunirnos para pues seguir realizando estos ejercicios, ¿verdad? Gracias, Canek, por también siempre estar en disposición para colaborar. Y pues bueno, creo que es momento de empezar después de todas las vicisitudes que hemos tenido, que no se nos grabó el primer programa, que no nos podíamos conectar, ya estábamos espantándonos, pero pues como se dijo en un principio, esto se hace con pues todo el respeto para lo que tenga que ver con nuestra danza. Y pues vamos a empezar en un orden cronológico. ¿Qué sabemos de la palabra Él es Dios? ¿Dónde se origina? ¿Por qué se origina? ¿Quién la dijo? ¿O qué sabemos de ella? Hay una, ¿cómo se llama? Una leyenda, bueno, son varias, ¿verdad? Se han documentado, hay muchos investigadores que las han documentado sobre cómo nace la tradición en una batalla allá en lo que hoy es Querétaro, y que culmina esta batalla es entre los indios chichimecas de la región, uh, defendiendo estos territorios, digamos, seminómadas, en donde empieza lo que llamamos la Aridoamérica, termina la zona central de México, es la frontera, digamos, entre estas naciones nómadas y los asentamientos ya del Valle de México y de las zonas circunvecinas, lo que es el Valle de México. Hay una frontera ahí, digamos, cultural entre las zonas otomí sobre todo y la región chichimeca, y entonces se da una batalla cuando llegan los españoles, y los indígenas aliados para ese entonces de los españoles junto con ellos pues conquistan esta zona, pero para conquistarla pues se dan unas batallas, y una de ellas muy célebre es la batalla del Cerro Sangrimal, que es precisamente donde se asienta la ciudad de Querétaro, y en esa batalla
pues dicen las crónicas que ninguno de los dos cedía, ambos bandos pues estaban peleando, que ninguno de los dos cedía y se da un milagro, la aparición del Señor Santiago, la cruz de la iluminación, y justo cuando se da ese milagro, los indígenas, digamos, chichimecas, dicen la palabra Él es Dios, o sea, refiriéndose a este milagro, a esta situación mágica que los hace aceptar la conversión, o sea, el cristianismo, y los hace aceptar pues que las cosas iban a cambiar. Entonces, estos grupos chichimecas de la región que aceptan esta conversión, pues son los que forman la danza de los concheros, lo que conocemos ahora como danza de los concheros, digamos que es este momento fundacional que se dice la palabra Él es Dios y que se vuelve un elemento fundamental para entender la danza, pues es como llamemos una especie de mantra, o no sé cómo llamarlo, que es importantísimo para el desarrollo ritual de la danza y también para toda la cuestión de las jerarquías, para toda la cuestión de la comunicación, ¿no? La comunicación social, pero sobre todo la comunicación ritual de la danza. Sí, es lo que podríamos decir como algo muy general de dónde viene esta palabra, ¿no? En ese momento cuando están peleando, ninguno de los dos bandos ganaba y lo que genera el destino de esta batalla es precisamente la aparición de la cruz, la aparición del Señor Santiago, y que los indígenas dicen la palabra Él es Dios, es donde surge, ¿no? En el mito fundacional. Canek. Él es Dios, tal como dice Tlacuilo, pues entra pues dentro del lenguaje ritual, ¿verdad? O sea, hay que entender que le da precisamente esa dimensión sagrada a nuestra danza, ¿verdad? No nada más es una escenificación, no nada más es una representación, sino de alguna manera es una forma, digamos, de hacer énfasis continuamente acerca de que pues la danza es un acto de Dios o para Dios, ¿verdad? Que pertenece al ámbito de lo sagrado y que también de alguna manera pues está, digamos, presente en la memoria entonces este evento, ¿verdad? No solamente del asunto de la batalla, sino más bien, pues, pues todas estas circunstancias que le dan sentido a la danza de tradición, ¿verdad? Que, digamos, en un momento, en un momento primario, digamos, cuando se configuró esta danza como tal, pues tenía un fin evangelizador, ¿verdad? Digamos, pues era una danza realizada por los indígenas, ¿verdad? Propiamente por los otomís, pero que tenía como, digamos, el propósito de difundir la fe cristiana entre los pueblos que se les denomina como gentiles, ¿verdad? Es decir, que no eran católicos, bueno, no eran cristianos todavía. Y bueno, pues sí, efectivamente, pues también tiene una especie de carácter militarista, ¿verdad? Hay como ciertos cargos, porque pues también la danza se consideraba en ese primer momento como un ejercicio militar, pues, ¿no? Por así decirlo, en el cual pues estas personas que están, o estos antiguos danzantes, pues están pues intentando hacer, digamos, sí, el convencimiento de sus congéneres para integrarse al cristianismo, pero, digamos, pues bajo también un carácter guerrero, pues militar ahí presente. Hay que decir varias cosas en torno al origen de la tradición oral, ¿verdad? Del sangremal y de la cruz y de la aparición de Santiago, ¿verdad? En realidad, pues
Pues sí, pues como toda leyenda, pues tiene una parte verídica y tiene también una construcción hecha de manera posterior, pues para adecuar eh, la narrativa que tiene a, pues a algo que le dé un mayor sentido, ¿verdad? Entonces, el otro día, cuando hicimos el primer intento de grabar este programa, comentaba acerca de que ya digamos como que haciendo historia un poco más cruda, concisa, ¿verdad? Metodológica. En realidad este tema de la aparición de la cruz y de la batalla del Sangremal aparece de manera muy posterior eh, en los documentos, ¿verdad? Este, parece ser que es hasta el siglo XVIII cuando en realidad tenemos la mención de este evento, esta batalla, digamos, como un evento pues que digamos, ya está en la memoria, pues, de los pueblos indígenas del Bajío, pero que, digamos, pues misteriosamente no había hecho su aparición en eh, otros documentos históricos, ¿verdad? Incluso, digamos, un pequeño trabajo que hizo Rubial acerca de Antonio Rubial respecto al tema de la cruz, dice que es curioso que hasta el siglo XVIII se mencionara la fecha de esta batalla mítica, que es 1531, y que pues está asociado de la misma manera a la aparición de la Virgen. Entonces, sí habría que pensar que quizás esta batalla nunca ocurrió como tal, ¿verdad? O no por lo menos en las circunstancias y en los detalles que se nos ha narrado. Incluso la fundación de Querétaro es posterior a 1531, ¿verdad? Parece más bien ser de la década de los 40 del siglo XVI. Eh, Y bueno, sí, no se puede negar que ya existía una fuerte devoción hacia la Cruz de los Milagros, eh, pero pues no era como bajo el tema de la aparición, sino era, digamos, como lo que se comentaba en aquellos entonces, era que había realizado varios milagros como el haber crecido, ¿verdad? Ellos decían que la cruz se había construido de cierto tamaño y que ya estaba más grande para la época en que ya se hace popular el culto a la cruz, ¿verdad? Entonces era una cruz que crecía y de ahí, digamos, como la fama que empieza a adquirir entre los locales, pero sí parece ser que todo este tema de, de pues de la relación, ¿verdad? Que se hace de la aparición de la cruz, del apóstol Santiago, pues es una construcción que se hace, hasta, como decimos, hasta el siglo XVIII. Claro, creo que muchos de los textos indígenas y de diferentes regiones, su construcción es posterior, ¿no? Porque justamente estos años de 1530 y cacho a 1540 y pico, los santos se aparecen, ¿no? O sea, se hacen estas apariciones milagrosas las cuales están dictando un control territorial, más allá de buscar meramente la conversión al catolicismo y el surgimiento de una nueva fe, es el control por ciertas tierras, porque Santiago, pues muchos sabrán, ¿no? En todas partes, creo que de la República Mexicana, mínimo hay un pueblo que se llama Santiago algo o San Miguel algo. Entonces, siempre está presente esto, que se aparece el santo y ya no se quiere mover de ahí porque ahí quiere que le hagan su capilla, o se aparece el santo y la misma gente se apropia de esos lugares para rendirle una fe. O sea, eso como dices, que en un sentido ya muy estricto, historiográfico, pero también como menciona Tlacuilo, tiene un sentido mítico pero que esconde el misticismo propio de la danza.
cuando escuchamos muchas veces, ¿no? También la palabra Él es Dios, como que hasta nos emocionamos, ¿no? De, ya va a empezar la danza, ¿no? O ya estamos concluyendo. Es una palabra, una frase que conlleva también un respeto muy, muy fuerte. Y aquí me gustaría mencionar al respecto de por qué decir Él es Dios, porque entonces es ver cómo se van poniendo ciertos nombres a cosas que no lo tenían necesariamente, pero nada nos explica Él es Dios hasta que, por ejemplo, este compañero que ya no nos pudo acompañar, Juan Carlos Torres López, investigador y danzante también, él nos comentaba que en la lengua indígena, el náhuatl, como en algunas otras lenguas, existen los pronombres y el pronombre el náhuatl que él ejemplifica es el de yehuatl, que significa él o ella o aquel que. Entonces él nos comentaba que no le sonaría, es una propuesta, él nunca lo dice, que ni lo que decimos aquí que es la verdad absoluta, que de ahí deriva el Él es Dios, que es una tendencia de las mismas lenguas indígenas a nombrar de cierta manera a lo sagrado. Entonces, pues bueno, lo podemos dejar ahí a quizás alguna otra interpretación. Alguna vez yo recuerdo haber encontrado que no nada más se hablaba de una batalla en el Sangremal, sino que a estas mismas batallas donde hubo apariciones también existieron en Guanajuato. Y alguna vez encontré en algún lado que según donde en realidad se había dicho la frase Él es Dios, había sido en Guanajuato y no en Querétaro, pero misteriosamente como la grabación pues también desapareció. Pero sé que no es la única manera legitimadora, porque siempre vamos a Querétaro, ¿no? Decimos, bueno, Querétaro es la cuna del Él es Dios y de la danza, y a lo mejor históricamente sí rastreamos en el Bajío mucho de este origen, pero también Tlacuelo en algún momento nos comentaba que había otros orígenes, como en Toluca, el Valle de México y los Cristos. No sé qué nos quieres compartir, Tlacuelo. Bueno, sí, antes me gustaría decirlo sobre lo que dices. Efectivamente, el mito fundacional de la aparición de la cruz en el Cerro de Sangrimal es muy similar a otros mitos fundacionales como el de el puerto de Calderón, que también, nomás que ahí varía la fecha. Es el 14 de septiembre de 1531. Se da esta batalla que dura 15 días con sus respectivas noches. Se dice que combatieron 30,000 indígenas y ninguno de los dos lados parecía rendirse cuando de repente oscureció en el cielo y una cruz resplandeciente apareció. Al ver este milagro, los chichimecas no cristianizados dejaron de pelear gritando Él es Dios y pidiendo ser bautizados. Esta es otra versión. Esta nos la presenta Philip M. Correa de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro en su estudio La religión popular en el estado de Guanajuato, el culto de la Santa Cruz del puerto de Calderón. Entonces es muy similar. Charles Graikar también habla de otras, por ejemplo en Comonfort. Entonces es un mito que se reproduce en varios lados, ¿no? Entonces es muy difícil saber exactamente poner como que una cosa así definitiva, ¿no? Es una construcción, como se ha estado diciendo aquí, que también tiene que ver con las identidades, es decir, con la convicción de la fe arraigada en cada uno de estos pueblos, ¿no? Y también la legitimación de los cacicazgos indígenas que quedaban en esta región, ¿no? Porque no eran muy bien vistos después de un tiempo por las naciones chichimecas, y la mayoría de estos cacicazgos que quedaron eran otomís. Entonces, Charles Graikar sugiere en su estudio, ahorita les digo el nombre, que este mito es más bien para justificar los cacicazgos que tenían en estas regiones del Bajío, que no estaban muy consolidados después de 100 años o un poco más de la conquista de esta región, ¿no? Entonces, pues es muy difícil. Charles Graikar lo tiene en un texto que se llama Traducciones orales, manuscritos e historiografía, versiones indígenas de la conquista y colonizaciones del Bajío.
Esta fue publicada en el primer Congreso de Historia Guanajuatense, Editorial Digital Guanajuato. Entonces, ahí es importante este texto porque ahí está muy bien documentado de estas versiones diferentes y el por qué se habría dado esto. Pero bueno, aquí lo interesante, bueno, de lo que me decía Cristina sobre estas versiones también en el Valle de México, si bien cada una de estas comunidades indígenas, no solo de Querétaro, sino todo el Bajío, pues respaldan su tradición a través de decir que ahí también se dio la batalla o que de ahí es la batalla, pues también en el Valle de México pues no hay tal batalla o no hay referencias orales a tal batalla, pero sí hay el testimonio que muy frecuente de los grupos del Valle de México y de la región de Toluca, de poner como eje fundamental para la cristiandad pues la intervención que tuvieron los franciscanos, ¿no? Entonces podemos oír esta versión de que la falda conchera es una emulación de la falda que traían los franciscanos, ¿no? Esta culminación de su vestimenta, no sé cómo llamarlo. Entonces, y la otra es que cuando les presentan a Cristo en el crucifijo, los indígenas de esta región pues se hincan diciendo Él es Dios, ¿no? Eso es lo que dicen algunos compadritos de la región de Toluca y de las corporaciones de concheros, ¿no? Abusando de la palabra, nada más me gustaría decir que pues Él es Dios, también lo vemos pues como una énfasis muy contundente de una cultura de oralidad, es decir, a través de la palabra se refrenda pues la devoción por las ánimas, la fe en su danza, en sus quehaceres tradicionales, y la palabra Él es Dios lo que hace es como un resumen de esta oralidad, ¿no? Es la contundencia de esta oralidad, por eso esta palabra tiene tanta fuerza, ¿no? Y por eso dentro de la danza, cuando decimos palabra, nos referimos al estandarte, nos referimos al jefe, nos referimos a la comunidad donde vienen. Entonces, incluso hay una alabanza que dice, ¿por qué la palabra Él es Dios? ¿No? Haciendo énfasis en que la palabra se manifiesta poderosamente en la acción ritual y en la enunciación o en hablar o en decir o en expresar fonéticamente un término tan fuerte, tan simbólico y que tiene referencias históricas en la oralidad, que como es la palabra Él es Dios. Gracias, Tlacuilo. Yo me gustaría agregar entonces a esto que nos está platicando Antonio, es de que efectivamente parece ser que pues hay una multiplicidad de versiones de cómo ocurre el que la danza tome esta palabra como estandarte y como, digamos, como símbolo, pues, que actualiza, digamos, su ideología, ¿verdad? Pues el hecho de que digan, por ejemplo, si es de Querétaro, si es de Guanajuato, o los mismos danzantes del centro del país tienen una versión diferente, pues nos da clave pues para entender que en realidad hay una serie de construcciones a posteriori, ¿no? De la historia de la danza, pues, no sé, porque, o sea, bueno, hoy estamos como hablando de esta palabra tan importante, pero como les dije, o sea, remite, digamos, a la memoria histórica, ¿verdad? A los orígenes, y a esta noción de historia que no necesariamente tiene que ser una historia puntual, una historia positiva, ¿no? Sino, pues, es una historia que el popular, por así decirlo, que sin embargo pues está cargada como de muchas de las formas de historiar de los pueblos mesoamericanos, que es precisamente el conjugar eventos maravillosos o milagrosos con eventos históricos reales, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido,
Pues eso habría que abonar al hecho de que la tradición no es, digamos, una calca tal cual de la danza prehispánica, ¿verdad? Ni tampoco solamente en este año de 1531, como que ya dijimos que, bueno, pues es como dudoso que haya ocurrido un evento así en 1531, pero digamos, ni en este, ni en estos, ni en estos pocos años del acuerdo que se tuvo entonces entre los indígenas cristianizados y y los curas evangelizadores, se dio la configuración de la danza como tal, ¿verdad? Sino que ha sido un largo proceso de, acumulativo, digamos, donde la danza fue adquiriendo como su carácter a través de varios acontecimientos, de sucesos que ocurrieron no necesariamente todos juntos, ¿verdad? Sino que pues más bien pues lo fueron como llevando por un largo camino de la historia. Por ejemplo, eh, pues habría que mencionar que la adopción de los instrumentos de cuerda, pues también no creo que haya sido de un momento a otro, sino que fue como eh, ensayándose, evolucionando, ¿verdad? No fue un mandato así como a veces en nuestro imaginario pensamos a pensar los procesos históricos como muy básicos, ¿no? Así como de que el padre llegó y les enseñó el laúd y les dijo, ahora ese va a ser su instrumento y ya al otro día ya estaban danzando así, ¿no? No, sino que, digamos, debió haber habido todo un proceso, digamos, de adaptación cultural. eh, y bueno, pues empezó de una manera y quizás después esto desembocó en otro y así, ¿verdad? Hay algunas menciones, por ejemplo, de Antonio de Ciudad Real en este libro, este Tratado Curioso y Docto de las Grandezas de la Nueva España, donde hace mención de algunas danzas que yo logró presenciar en el Bajío y en Michoacán, y pues tiene como mucho de lo que debió de haber sido la tradición en ese entonces, ¿no? Donde los danzantes se atavían como los chichimecas antiguos, o digamos, con arco y flecha, con trajes de pieles de animales, ¿verdad? Y que, digamos, pues era un tanto mitad danza, mitad teatro, ¿verdad? O sea, hacían como diferentes significaciones donde, digamos, los danzantes al mismo tiempo también son personajes de una narración. Y curiosamente, bueno, pues desde ahí menciona que empiezan a aparecer los instrumentos de cuerda dentro de la danza. Eh, pero sí, sí, efectivamente, pues pienso yo que eso no significa que todos los danzantes traían su guitarra como pasa ahora, ¿verdad? Eh, donde de la misma manera la tradición de la danza digamos, conjuntamente con las alabanzas como género musical, debió de haber sido hasta después del el trabajo de evangelización de Antonio Magil de Jesús, que, bueno, yo asumo que él es el creador de este género de las alabanzas, bueno, porque fue el que enseñó precisamente ahí en el tiempo que estuvo en el convento de la Cruz, él un alabado, pues, que cantaban al atardecer todos los indígenas de su congregación. Entonces, pues igual, digamos, esta palabra de Dios quizás no acompañó, digamos, a la danza, quizás desde su momento fundacional, sino a lo mejor pudo haber sido un elemento que se agregara pues, en el desarrollo de esta larga historia, pero que tuvo un éxito tal. eh, ya les digo, porque existe pues toda esta ideología
religiosa y conquista dentro de la danza, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, bueno, ahora es símbolo de nuestra tradición. Es algo muy importante de lo que acabas de decir, nos lleva a la reflexión de que no hay un solo origen de, no hay un solo origen ni de la danza, ni de nuestros instrumentos, o de nuestras alabanzas, o de la propia palabra de Él es Dios, ¿no? Creo que siempre, independientemente de la academia, las personas tendemos a encasillar todo y quererlo ver como a rajatabla, ¿no? De, pasó esto en 1531 y al día siguiente ya existía la danza misteriosamente, y nos perdemos que son procesos larguísimos y que a veces se pierde en la propia historia y tenemos que recurrir a la reinvención y recreación nuevamente para formar una identidad. Y pues por ahí salieron otros temas importantes, ¿no? Como la música, que quizás después abordemos, y las propias alabanzas, ¿no? Que dentro de las alabanzas pues también se encuentra oculto en esta historia oral nuestra misma historia. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que por eso dijo Tlacuilo que podía ser un poco quisquilloso estos temas, porque la contraparte, no lo digo en un sentido de propiciar enfrentamientos, ni mucho menos, pero lo que contrapone a la tradición que a rajatabla se asocia muy tajantemente con solo lo católico o el símbolo de la invasión, pues tenemos otra palabrita, ¿no? Que escuchamos dentro de nuestras tradiciones, de nuestras danzas, que es el ometeo. Entonces, pues ahora vamos a ver qué es el ometeo, porque ha estado en mucha polémica, porque es sumamente nuevo, a diferencia del Él es Dios, pero también tiene su propio proceso. Entonces, a veces por dos palabras y una frase nos estamos peleando, ¿no? Perdiendo el sentido de lo que son estas costumbres, que una alimenta a la otra. Pero bueno, ya, a ver, vamos a empezar. ¿Qué tenemos con Ometeot? ¿Qué es eso? Efectivamente, bueno, habría que puntualizar para los que no estén muy metidos en estos movimientos de la danza, que vemos dos vertientes son muchas, ¿no? Subvariantes, pero vamos a hablar, parece que estamos hablando de COVID, ¿verdad? Son muchas variantes o subvariantes, pues, pero son dos grandes vertientes, ¿no? Que es la tradicional, la que digamos que está todavía inmersa en este sincretismo religioso, y la otra que se asume pues descolonizada o sin esta influencia religiosa. Una de ellas pues la tradicional conchera, y la otra es la mexicanidad cultural, ¿no? Entonces, en fin, dentro del movimiento de la danza que tiene estas características, digamos, prehispánicas, o no sé, como pues es que es muy difícil definir esto, ¿no? O sea, ¿cómo establecemos el puente o el nexo entre estas dos vertientes? Pues a través de una coreografía que viene de las danzas de los concheros y que también se ha ido modificando, ¿no? Porque hay muchas danzas y nos haríamos bolas, pero todas estas danzas que se caracterizan por este tipo de vestimenta, que reivindican un pasado prehispánico, y que muchas de ellas pues, se reivindica también como mexicas o alrededor de la cultura náhuatl, ¿no? Entonces, son dos vertientes, y una de ellas, pues lo que explicamos hace rato, asume a través de una palabra muy contundente, que es Él es Dios, su identidad histórica, digamos, litúrgica, sagrada, oral, pues, y luego la otra vertiente cultural, guerrera le llaman ellos, mexica, que utilizan otro término que es el ometeo. Yo creo que ahí a lo mejor Canek nos puede ilustrar más, porque yo no me queda muy claro si el término se usaba en la época prehispánica o no se usaba, o le decían así a la divinidad como Ometeo, o tenían otros nombres. Es un asunto que no me he metido a profundidad, porque hay quien dice que esa palabra la inventa o le da esta caracterización, ya digamos, para definir la divinidad, León Portilla, ¿no?
y su maestro Garibay. Pero yo creo que el término sí existía antes, pero hay quien dice que no, que surge en estos años, ¿no? En la década de los 50, 60 o no sé muy bien cuándo. Pero bueno, el caso es que estas dos palabras son fundamentales para entender a cada uno de estos grupos, ¿no? Como dices, cuando viene estas pugnas, decir es que eres Ometeot o es que él es Dios, ¿no? Incluso surgen bromas y ambos bandos, porque se asumen como bandos, no porque yo los defino así, algunos de ellos, una buena parte de ellos, hasta hacen bromas sobre por qué uno con la palabra él es Dios y hacen bromas también los concheros con la palabra Ometeot, ¿no? O sea, como echándose ahí un poco de escarnio, ¿no? Parte de las cuestiones populares de México, ¿no? Entonces, son palabras muy, o sea, el tema de esta mesa, pues, es estas dos palabras, porque estas dos palabras, más allá de los vericuetos históricos, de dónde vienen, son palabras que nos ejemplifican esta complejidad de estas dos vertientes, ¿no? Porque hay una confrontación que incluso podríamos decir, él es Dios versus Ometeot, ¿no? Entonces las palabras en sí engloban una disputa, digamos, de principio, una disputa de identidad en estos dos grandes grupos. Entonces, es importante esta plática o este tipo de diálogos porque nos permiten también entender las motivaciones de esta confrontación, pero también entender las motivaciones del arraigo que se está dando ya de la palabra Ometeot y también de los usos y abusos, digamos, ya no serían los usos y costumbres, sino los usos y abusos de estos términos, porque mucha gente asocia el término Ometeot con esta parte que ni sería tanto la danza, ¿no? Esta parte de la mexicanidad que tiene esta cuestión de los diplomados y que las sanaciones y que luego ni sabemos qué tan mexicano es y qué tan oriental es. Entonces la palabra se ha usado como un código para entender esta parte de la mexicanidad, que no es toda la mexicanidad, ¿no? Entonces mucha gente detractores de la mexicanidad asocian el término Ometeot con estos grupos que tienen muchos de ellos un poder económico, un poder mediático, y que utilizan en una serie de características o que agarran una serie de elementos de estas tradiciones como las de los concheros o estos movimientos como las de la mexicanidad y los usan para generar pues este tipo de sanaciones, este tipo de usos de algunas plantas que ellos llaman de poder y esta cuestión también de la apropiación de la riqueza cultural como la lacota y bueno, una serie de elementos. Entonces yo lo único que, bueno, me gustaría refrendar en este punto es que para mí la palabra Ometeot va más allá de esta caracterización que se hace de esta parte de la mexicanidad, porque hay otra mexicanidad que yo le digo que es de más de ras de tierra, que surge en los barrios, en los entornos urbanos, y que también utilizan la palabra Ometeot, pero no es para un usufructo comercial o este tipo de cosas, no es, va más allá de eso y pues lo asumen de esta manera identitaria y que también resistencial, porque para ellos, para muchos chavos, y es el pasado de muchos que ahora son concheros, un primer encuentro con la danza es esta reivindicación de la resistencia cultural, ¿no? Al catolicismo, a la imposición de una cultura que viene de fuera y que se nos impone a través del catolicismo, y los chavos, pues, cuando están en la escuela, pues no quieren traer un grupo conchero que ven religioso. Entonces la alternativa identitaria y ritual, incluso no se llama la religiosa, se enganchan o son atrapados por la mexicanidad porque tienen un discurso muy poderoso, muy atractivo para la búsqueda identitaria. Y el Ometeot forma parte de eso, ¿no? Forma parte de esta perspectiva de emancipación de los jóvenes. Tlacuilo, muchas gracias por puntualizar varias cosas. Creo que es muy importante, sobre todo, como dices, para que
quien quizás nos escuche que no meramente es de la danza o apenas está entrando en estos terrenos o le interesa conocer un poquito más de, pues, qué es lo que hacemos los danzantes. Algo que puede ser hasta muy peligroso, creo que es esta cosa de comercializar, ¿no? Y no estamos diciendo que el Ometeo esté mal porque va a comercializarse con él, sino esta idea es que nos acerquemos a conocer la importancia de esta frase y esta palabra en un sistema ritual o en varios sistemas rituales para justamente no caer en engaños y abusos, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Entonces, esta es como la invitación a conocer en profundidad y con el respeto que merecen tanto esta vertiente conchera como esta vertiente de mexicanidad, ¿no? Pero, a ver, Canek, ¿qué contestas a Tlacuilo en este sentido de existía en la época prehispánica o por ahí de los 56 se lo sacó un maestro? ¿O qué pasó ahí? Pues yo en realidad había invitado al doctor Juan Carlos Torres a que nos platicara eso, ¿verdad? Desde el grupo Yauyolohuacan, porque pues él fue alumno directo de León Portilla durante algunos años. Y ya en el primer ensayo de este programa que habíamos hecho, ¿verdad? Porque pues tuvimos ahí una falla técnica, pero esta es la segunda vez que hacemos esta grabación. Pero en la participación que él había tenido, pues era interesante esta parte donde nos comentó que sí, que el término sí es antiguo, pues, ¿no? O sea, que no es que se lo inventara León Portilla, porque, bueno, sí, o sea, evidentemente él lo puso en boca de los mexicanistas, o los mexicanistas lo retomaron más bien del estudio que hizo, ¿verdad? Precisamente en los 50 con esta tesis doctoral que presentó de la filosofía náhuatl. Y bueno, en este libro pues se comentaba acerca de la importancia que tenía eh, la dualidad en el pensamiento antiguo, ¿verdad? Y que precisamente pues esta divinidad suprema tenía ese carácter dual, ¿no? Entonces, pues hay que poner algunas cosas como en contexto. ¿Verdad? León Portilla, en la época de los 50, pues, es una persona familiarizada con los textos nahuas, ya desde, bueno, como alumno de Ángel María Garibay, pero, digamos, le interesa resaltar el aspecto filosófico, pues, de los antiguos mexicanos, ¿verdad? Porque hay una categorización de los pueblos alrededor del mundo conforme a veces a los cánones occidentales, ¿no? Entonces, la filosofía siempre ha sido como símbolo de alta cultura, pero en esta época era muy importante como poder equiparar a los pueblos náhuatl y bueno, a la cultura mesoamericana en general, digamos, poderlo poner a la altura de las grandes civilizaciones, ¿verdad? Como por ejemplo la griega, donde, pues, digamos que es como el pilar fundamental de la filosofía occidental, ¿no? Y en ese sentido, bueno, León Portilla, pues, hace una aportación excelente, ¿verdad? En el sentido de decir, o sea, filosofía no solamente viene del viejo mundo, sino que, pues, los pueblos de Anáhuac tenían filosofía también, ¿no? Hay, digamos, las personas que entonces se familiarizaron con el aporte, con la propuesta de León Portilla, pues lo vienen citando desde entonces, ¿verdad? De decir, bueno, entonces el Ometeo no nada más, no es un dios propiamente, digamos, desde esta forma de pensamiento que tiene la mexicanidad, que muchas veces niega el carácter teológico del pensamiento náhuatl, ¿verdad? Y pues lo idealiza de manera muy errada con una especie de absoluto raciocinio, ¿no? Donde
donde, digamos, hay una falsa premisa en el cual creer en dioses es igual a ser supersticioso. Entonces, si nuestros antepasados eran sumamente inteligentes y una alta cultura, debieron haber dejado el pensamiento religioso de lado, ¿verdad? Es una falsa premisa, pues es una conclusión equivocada, pues por, digamos, hacer falsas equivalencias o reflejar, digamos, muchos de los prejuicios que en Occidente tenemos con respecto a otras culturas. Por eso digo que tiene más énfasis este asunto de la palabra Ometeo, porque en realidad no nada más era como un tema de sustitución, ¿verdad? De decir, bueno, entonces no vamos a decir Él es Dios, vamos a decir Ometeo nada más porque ya está en náhuatl, ¿verdad? Sino que conllevaba detrás de ello una postura ideológica, ¿verdad? En el cual decían, bueno, no nada más no es nada más como aludir al Dios antiguo, sino que más bien aludimos a la filosofía antigua, muchas veces desincorporando, digamos, las ideas religiosas. Porque, bueno, pues esto era como uno de los ejes de la mexicanidad, ¿no? O sea, cuando todo cantaleta de que es que no había dioses, sino que son energías o son esencias, en realidad pues es nada más una parte discursiva, pues, ¿no? Cosmética, porque pues por supuesto que existían dioses en la antigüedad, ¿verdad? Como entes que tienen otra manera de existir, que tienen voluntad, que tienen deseos, que son susceptibles al convencimiento, ¿verdad? O sea, que sí están relacionados con las fuerzas de la naturaleza, por supuesto, pero que sí tienen, digamos, un carácter humanizado, ¿verdad? Que sería como lo que definen los dioses, pues, ¿no? O sea, esta capacidad de actuar o de poder entablar, digamos, una relación dialógica con ellos. O sea, lo que quiero rescatar es esta idea de que Ometeo se vuelve entonces una consigna, no nada más, digamos, como de sustitución, ¿no? Sino precisamente de replanteamiento respecto a qué es lo que se piensa de los pueblos originarios, ¿no? Y cómo esta forma de pensar, que como les digo muchas veces, pues es demasiado ilusa, ¿verdad? O demasiado romántica, pero como, digamos, pero hace eco. Yo creo que algo importante es, como dices, entender también el contexto mismo en el que surge la obra de León Portilla, ¿no? Si bien él lo nombra, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, lo que hace es una propuesta. Y ahora también puede ser muy cuestionado el llamarle filosofía, pero tú ya lo dijiste, era por una equiparación de decir, también los pueblos indígenas tienen pensamientos altos, no son ningunos incivilizados, ¿por qué seguir sobajándolos a Occidente? Ahora, pues, otras propuestas de maestros, pues ya le han llamado cosmovisión. Entonces hay que apuntar algo que pues este mismo compañero, Juan Carlos Torres López, porque él decía, es que sí aparecen en citas más antiguas en libros, pero eso es lo que vamos a ver. Él nos mencionó algunas cosas como la historia tolteca chichimeca, algunos datos que igual puedo leer en un momento, justamente para entender cómo es que ese concepto de Ometeo sí existía desde la antigüedad, pero cuál fue la propuesta de León Portilla. Y entender que también en ese tiempo, pues León Portilla fue de los primeros que se aventuraron a hablar de los pueblos indígenas, que hicieron estudios muy serios al respecto, que los visibilizaron de una manera académica. Antes de esa generación no necesariamente tenía este auge. Bueno, y entonces voy a compartir lo que aparece en esta obra de León Portilla, en el que él dice, ¿por qué las denominaciones de Ometeo a las que nos estamos refiriendo tienen de particular ser precisamente un intento de expresar las peculiares relaciones del Señor de la dualidad con todo lo que existe en la tierra?
Hace rato, pues ya se mencionó, lo dijo Canek, esta cuestión de mesoamericana dual, ¿no? Otros autores, como López Austin, pues habla de opuestos complementarios, no necesariamente de cosas que sean buenas o que sean malas, sino opuestas y complementas. Y pues sabemos, ¿no? En la tradición mesoamericana, toda esta serie de entidades divinas que comparten tanto lo femenino como lo masculino. Y aquí nuevamente León Portilla apunta. Muestran además los textos que esta ambivalente naturaleza divino, entre paréntesis, Ometeo, va tomando diversos aspectos al actuar en el universo. Y dice, es señor y señora de la dualidad, Ometecutli, Omecihuatl. Es señor y señora de nuestro sustento, Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Es madre y padre de los dioses, el dios viejo. Es al mismo tiempo el dios del fuego, ya que mora en su ombligo, en el lugar del ombligo del fuego. Es el espejo del día y de la noche, Tezcatlanextia y Tezcatlipoca. Es astro que hace lucir las cosas y faldellín luminoso de estrellas, Citlalotonac y Citlalinque. Es señor de aguas, el del brillo solar de Jade y la falda de Jade, Chalchiuctlatonac, Chalchihuitlicue. Es nuestra madre, nuestro padre, Intonan, Intota. Es, en una palabra, Ometeo, que vive en el lugar de la dualidad. Con esto, pues se entiende, creo que muy claro, la propuesta de León Portilla en el sentido que hace una abstracción en la misma lengua náhuatl, crea un neologismo en náhuatl, como muchos otros se crearon, tomando en cuenta la plasticidad de muchas lenguas, entre ellas las indígenas, de crear nuevos conceptos. Y pues todo este sistema dual y todas estas entidades divinas que tienen su contraparte, las expresa, como él lo dice, en un grado hasta metafísico, son sus propias palabras en el texto. Y él lo que utiliza es la palabra ometeo para no estar nombrando continuamente en el texto o en su propuesta a todas estas entidades que cumplen un sistema dual. No sé qué opines al respecto, Cane. Y Tlacuilo, a mí me dio curiosidad en esta última parte cuando se menciona Intonac, Intota, porque recuerdo que hace unos años, en el monumento a la fundación, yo andaba de preguntona y te dije, oye, pero pues ¿cómo surge el Ometeot? ¿Cómo lo abraza la mexicanidad? Y tú me diste una versión, ahora sí que en carne viva, de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Por eso me recordó el Intona Quintota, porque tú por ahí mencionaste un Inteot. ¿Qué nos dices al respecto antes de que Canek nos conteste? Les comentaba en la sesión anterior acerca de, pues, no es que sea una anécdota, sino porque no es un momento en específico, sino es algo que cuando yo entré a la danza, pues estaba emergiendo la danza de mexicanidad, ¿no? O sea, no existía propiamente, eran los esbozos de lo que ahora son los calpulis, ¿no? De danza. Por ejemplo, los calpulis de la mexicanidad pues ya existían desde antes, ¿no? Pero no tenían la danza como eje, ¿no? Y ahora vemos que la danza se ha vuelto eje de estos grupos de mexicanidad, de danza de mexicanidad. Entonces empezaban estos grupos y pues empezaron a dejar de nombrar, pues, de la manera como se hacía las cosas de la danza de los concheros y les dieron sus propias denominaciones, sus propias formas para poder distinguirse de esta cuestión religiosa de lo conchero, y entonces así surgen términos que tenían que ver con esta cosmovisión, a entender de estos grupos una cosmovisión realmente auténtica, no religiosa. Entonces, ellos empezaron a sacar, pues, el término Inteo, yo no sé, lo traducían como, es que era él es Dios, pero dicho de otra manera, ¿no? Así, Inteo. Entonces, y bueno, yo en ese tiempo, pues lo oía con cierta regularidad en estos pocos grupos que eran de danza de mexicanidad, el Inteo,
en vez de decir Él es Dios, porque como les decía, ellos no buscaban su manera de decir las cosas sin recurrir a lo religioso católico que tenían los concheros, aunque sí, digamos, recurriendo a los elementos de los concheros, pero resignificándolos o renombrándolos. En este caso, yo entendía que el Inteot era como el Él es Dios, pero sin decir la palabra Dios. Entonces, en ese tiempo, pues yo frecuentaba con estos grupos de mexicanidad, después, pues, me fui decantando más con los concheros, y entonces yo dejé de frecuentar la mexicanidad porque además, pues sí me veían pues no veían muy bien que yo anduviera diciendo Él es Dios y que anduviera cantando alabanzas. Entonces yo decidí como que, porque era muy ríspida la situación en ese tiempo, ¿no? Entonces, ahora es mexicanista, ahora es conchero, ¿no? Entonces me alejé un poco de la mexicanidad, me aboqué mucho a las danzas tradicionales, a los cuatro vientos, a las ceremonias concheras, y pasado el tiempo, me doy cuenta que ya no era el Ininteot, sino era el Ometeot, ¿no? Entonces, digamos que para mí el Ometeot es una continuidad con lo que aportaba Canes de esta visión, donde se quiere plantear el Ometeot como una visión de una sabiduría profunda de los grupos mexicanistas, eh, pero viene de como ya su origen, yo creo que es como una traducción casi literal del Él es Dios de los concheros, es decir, es casi una traducción literal que después se enriquece, se complementa con esta visión ya de la cosmovisión o de la filosofía, como dijo Canek, de los pueblos mesoamericanos, en este caso la cultura náhuatl, y entonces queda ya establecido Ometeot y es el que conocemos ahora, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas más o menos en qué años, Tlacuila? Esto debió de haber sido como entre que yo entré a la danza en 86 y como 88, 89, que era el término que se solía decir. No lo decían todos, porque bueno, lo que te digo, por ejemplo, los grupos como el Semanáhuatl, pues no tenían grupo de danza, tenían un incipiente grupo de danza, pero no tenían las cantidades de danzantes que ahora estos grupos tienen, ¿no? Entonces eran grupitos ahí como sobre todo el Tloquenahuaque o algunos grupos así pequeños de difusión y con una convicción muy fuerte de que la danza no tenía que tener el elemento católico y usaban este término, y sí fue entre 86 que yo entré y 89 quizás. Después te digo que yo me alejé un poco de estos grupos, y y después ya veo ya plenamente como 91, 92 el Ometeo ya entrando, digamos, con fuerza y se consolidándose a finales de los 90, sí. Yo creo que algo que tiene la danza es que es sumamente propositiva, ¿no? Porque por ahí yo he escuchado, ya hay también un reverso de esta frase y palabra. Por ahí he leído y escuchado que se dice, Él es Dios y ella también. Entonces Así, es ahora hacer ese reverso, ¿no? Y digo, también en un sector ha ido agarrando un poco de auge, ¿no? Pero bueno, antes de salirnos más a estas palabras y frases que dan énfasis en nuestras tradiciones, Canek. Sí, precisamente otra cosa que nos hacía como, que nos comentaba Juan Carlos de otra ocasión, es que a pesar de que sí hay fuentes donde se menciona explícitamente la palabra Ometeo, ¿verdad? Como en esta fuente que nos compartió de la historia tolteca chichimeca, yo no sabía que ahí venía escrito el término Ometeo. Sinceramente yo no tengo el material, no sé en qué página, pero bueno. Yo no lo he encontrado porque Ojalá, sí lo cita León Portilla. Sí dice la sí, historia tolteca chichimeca, sí lo dice, pero cuando tú vas a la fuente, tal cual, no está la palabra Ometeo. pero sí nos hacía, sí llamaba la atención, y es una cosa que también yo había como que notado, que en realidad hay muy, muy, muy pocas menciones, ¿no? O sea, en realidad en las fuentes históricas, pues yo de hecho pues, no tenía noticia
de decir, aquí se encuentra la palabra Ometeo. Sí, parece ser que, por ejemplo, en cantares mexicanos aluden más, por ejemplo, a este término de Ipalnemuguani, ¿no? Que es por quien vivimos, pues, ¿no? O Tloquenahuaque, ¿verdad? Como otros epítetos para Pero términos ya muy coloniales, ¿no? Aunque estén en la misma la lengua. Entonces, pues sí, habría que pensar, o sea, que a lo mejor, si bien León Portilla no inventa el concepto, a lo mejor el énfasis que le da él, ¿verdad? Sí repercute en el uso posterior que de esta palabra hacen los mexicanistas. Habría que pensar, como les digo, o sea, en que sí, es un concepto que definitivamente alude a la dualidad, pero pues sí hay como un entendimiento muy restringido en torno a la palabra teotl, ¿verdad? Yo no soy nahuablante, ¿verdad? Pero bueno, en la opinión de otro compañero de mesoamericanos que se ha dedicado a la traducción de los sermones en náhuatl, Mario Aguilera. Teot significa algo que es grandioso, que es maravilloso, ¿verdad? Entonces, esto donde dice, no, es que no es, Teot no es Dios, sino es energía, o sea, en realidad tampoco es eso, ¿no? O sea, habría que pensar que Teot, pues se refiere, parece ser a algo que es grandioso, maravilloso, fuera de lugar, fuera de serie, por así decirlo, excelso. Entonces, en ese sentido, Ometeo yo no estoy de acuerdo en esa traducción de una energía dual, ¿no? Sino más bien algo o sea, es dual, pero pues que también se refiere a algo que es maravilloso, que es prodigioso, ¿verdad? O sea, que de alguna manera sí reviste de ciertas características del ámbito de lo sagrado, de lo divino, o sea, entendiendo que sí es un concepto filosófico, pero que también está imbuido en un pensamiento religioso. A veces creo que lo complejizamos mucho porque muchas personas somos como muy preguntonas, ¿no? Y creo que está bien preguntar. Pero también a veces, como nos decía por ahí un maestro, López Austin, decía, hay que ver lo más fácil, hay que verlo en esencia, qué resolución tiene tal o cual cosa. Por ejemplo, él siempre nos ponía el ejemplo de, están viendo un basamento piramidal y todos siempre nos vamos a lo cosmogónico, a no, lo religioso, y seguro aquí se hicieron 20 sacrificios. Y él decía, ¿qué tal si se hizo de esta manera? Porque estaba más cercano del agua, porque los cantos rodados no los tenías que cargar de tan lejos. Entonces, primero hay que verlo más como en una función simple. Digo, este espacio justamente es para complejizarlo, pero ya como cerrando, yo creo que tanto la frase de Él es Dios como la palabra Ometeo o como esta propuesta de Él es Dios y ella también, o que incluso ahora en México han metido mucho la cuestión nativa americana de decir el ajo o incluso el namaste y om shanti y todas estas palabras de fuerza, creo que yo las nombraría palabras de poder, porque estas creo yo que están refiriendo a un respaldo de lo divino que nuestras tradiciones o nuestra búsqueda de lo espiritual tenemos. No sé qué opina para ir cerrando. Tlacuilo. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es no satanizar ninguno de estos términos, porque bueno, se da esta disputa mucho, ¿no? Que decíamos hace rato entre los que se creen o dicen soy ometeo, soy mexicanista cultural, no soy religioso, y los concheros que dicen, no, pues es que es de lo meteos, es pura cosa comercial o son fantasiosos, etcétera, ¿no? Entonces, primer punto, yo creo que es importante entender que estas dos palabras son muy importantes, son muy significativas, o estas dos frases más bien, de
de cada uno de estos grupos, ¿no? De cada uno de estas vertientes de la identitarias. Entonces, partiendo de ese punto, pues ambas tienen una legitimidad, ¿no? Independientemente del proceso en el cual se hayan dado. Y bueno, también lo que pasa es que los procesos, digamos, de identidad, pues son vigorosos y tienen su dinámica, no es que estén estáticas las cuestiones tradicionales, ¿no? Entonces, vamos a ver cambios, como tú dices, también que tienen que ver con las dinámicas sociales, como ella es Dios, ¿no? Recuerdo, por cierto, que en mi grupo en los años 90, una de las comadritas de mi grupo decía ella es Dios y la regañaban los compadres concheros, o sea, la regañaban. Entonces, ya son otros tiempos, o sea, ahorita se puede decir con cierta naturalidad y no se va a ver como una ofensa o como un agravio a una tradición hermética, dura, rígida, ¿no? Sino ya es un poquito más maleable estos términos, y porque son las dinámicas de los tiempos, ¿no? Entendemos el proceso de emancipación del aspecto femenino en la cultura en general y también en esta parte de estas tradiciones. Entonces, en este sentido, tampoco el término Ometeot es un término que esté ya concluido. Puede ser que después cambie, porque yo les decía que yo lo conocí como Inteot y ahora Ometeot, ¿no? También tiene que ver, como han dicho ustedes, con esta reivindicación de que la cultura náhuatl no era una cultura religiosa, sino más amplia, con una valoración también filosófica, como se le conoce, ¿no? Entonces, tiene que ver con los síntomas de los tiempos también, porque mucho se habla de esta posición mexicanista de querer ver como que aquí todo era racional y no era religioso, pero eso también es un parte de los tiempos, porque la mexicanidad emerge en el que el pensamiento materialista dialéctico estaba en boga. Entonces la primera mexicanidad, ya la segunda, lo que llama Velasco, ¿cómo se llama? De la Peña, nueva mexicanidad, ya incorpora los caracteres o las circunstancias que tienen que ver con lo esotérico, con lo espiritual, ¿no? Pero en una primera mexicanidad era el boga el materialismo dialéctico como una resistencia cultural, y entonces el término, digamos, la posición mexicanista cientificista o racional, tiene que ver también con esta dinámica de los grupos de resistencia a aquellos tiempos que se abocaban mucho al materialismo, ¿no? Entonces, ver a la religión como el opio de los pueblos y de la cual había que liberarlos, ¿no? Entonces, parte de ese discurso era, en ese sentido, la mexicanidad ¿cómo se llama? Se vincula a esa posición política, y por eso yo veo que en esta primera mexicanidad, que todavía prevalece en algunos grupos, se trata a rajatabla de quitar todo vestigio de religiosidad, ¿no? Entonces son también cuestiones que tienen que ver con las dinámicas sociales, con las dinámicas de los tiempos, y pues habremos de ver más cambios, y más que estarnos oponiendo a ellos o tratar de quitarles legitimidad, pues podemos verlos como parte de la riqueza o de los procesos evolutivos o cambiantes que tienen todas las tradiciones y todos los movimientos humanos. Y bueno, pues, resumiendo, pues yo estoy pues más que juzgando qué está bien o qué está mal, pues viendo estos procesos y tratar de entenderlos, y también ver las riquezas y las posibilidades que tienen para los grupos sociales en los cuales se desarrollan estos procesos. Gracias, Tlacuilo, por tus aportaciones siempre tan puntuales y vivenciales. Canek. Pues nada más me queda, digamos, pues mencionar que precisamente
en ese sentido de que somos parte de una tradición que sufre constantes cambios y que precise, como bien lo dijo Tlacuilo, que responde que es reveladora, digamos, de los síntomas que se viven en diferentes tiempos, ¿verdad? En diferentes circunstancias o coyunturas. Pues sí, o sea, en realidad pues aparecen como un montón de proyecciones, ¿verdad? Ahí dentro de la danza. Pero entonces pues tenemos que en esos análisis siempre entender, digamos, esta plasticidad que tiene la tradición, ¿verdad? Que sin que llegue a ser la anarquía total, pero que, digamos, pues sí pasa por momentos de transformación y de significación, de resignificación, pareciera ser que cada vez con pasos más acelerados, pues, ¿no? Y es curioso entonces ver cómo, digamos, esta forma en que se fue moldeando la tradición durante muchos años, y que precisamente este lema o este grito de guerra de Él es Dios le da, digamos, o resume muy bien como el tema de su ideología, ¿verdad? Eh, Curioso ver que, bueno, ya en el siglo XX, pues va el proceso al revés, ¿no? O sea, en realidad hay un intento de mexicanizar la danza, de nahuatlizarla, de irla nuevamente modelando a las ideas que estaban en boga, como dice Tlacuilo, ¿no? Que digamos que no nada más es, digamos, la exaltación o la admiración por la cultura náhuatl antigua, sino también la proyección de varias ideas que solamente se pueden entender en este momento histórico, ¿verdad? O sea, este asunto de la hiperracionalización del pensamiento indígena, eh, el, el, es- el- el quitarle, digamos, como los elementos religiosos, etcétera, pues solamente se puede entender entendiendo qué es lo que está pasando con la sociedad mexicana en ese tiempo y bueno, el mundo en general, ¿no? Eh, pero precisamente entonces, o sea, si el inteo o meteo se vuelve una cuestión no nada más de sustitución, sino también contestataria, también de replanteamiento del sentido que tiene la ideología de la danza, en realidad, pues lejos de obtener un resultado que la haga más cercana a lo prehispánico, más bien diría que es como una nueva faceta o una nueva etapa, digamos, de este proceso de cambio, ¿no? Paradójicamente yo diría que decir Ometeo dentro de la danza no la prehispaniza más, sino que al contrario, le vuelve a añadir como una etapa más del proceso de transformación, ¿no? Digamos, si lo vemos como linealmente, pues está más lejos de su origen que antes. Lo importante de la danza es que le significa algo a la gente, pues, ¿no? O sea, ya sea el Les Dios o el Ometeo, les sirve como una respuesta válida a la gente eh, digamos, encontrar lo que está buscando dentro de la tradición de la danza, ¿no? Pues si estas ideologías pues, nos están resolviendo algo, si nos están significando algo, pues entonces van a prosperar, ¿verdad? Teniendo incluso nuevas y insólitas formas de manifestarse. Claro, y al fin y al cabo creo que también lo importante es sentirnos a gusto con esta búsqueda y esta vivencialidad de nuestras tradiciones, ¿no? Porque a veces, por el mismo respeto, si yo voy a una ceremonia donde sea conchero, claro, voy a decir Él es Dios. Y si estoy en una de mexicanidad, ahora ya es válido que también diga Ometeo. Digo, habrá quien no se mueva de una o de otra, o que no proponga otra cosa, pero también esta misma plasticidad, esta misma
movimiento de la identidad y necesidad por visibilizar que ya no tenemos que encajar todos en una misma cajita, ¿no? Sino como lo dijiste también en un principio, hay muchísimas maneras de vivir la danza, hay muchísimas variantes o como el Jotlepuilo, subvariantes de esta misma. Pero siempre cuando nos acercamos a la danza, siempre lo primero que preguntamos es, bueno, ¿y quién es ese Él es Dios? ¿O quién es ese Ometeo? Y aquí tengo una anécdota muy chistosa de por ahí, los inicios de los años 2000, cuando recién empecé a danzar, yo escuchaba que mi maestro, en vez de decir Él es Dios, yo no sé por qué escuchaba Let's Go. Entonces, por poquito creo que inventaba otra palabra. Entonces yo escuchaba porque se oía como un hueco. Entonces yo escuchaba Let's Go y todos empezaban a danzar y decía, ah, pues sí, Let's Go, ya vamos a danzar, ¿no? Y la anécdota de Ometeo es que igual a principios de los 2000, cuando era estudiante de historia, le pregunté a Miguel León Portilla sobre qué onda con Ometeo y me dijo, ah, lee mi libro, lee la última versión en el prólogo. Y me dejó ahí colgada y el prólogo no decía nada nuevo. Entonces, bueno, digo, no estoy diciendo cuál está bien o cuál está mal, ¿no? Sino pues a anécdotas de vida, ¿no? Que remiten a esta búsqueda del preguntarnos. Pero yo creo que lo más importante y lo que debe de dejar esta pequeña sesión, que ya se pudo grabar por fin, es que no debemos de pelearnos ni con una ni otra, que debemos de respetarlas. Creo que ya estamos en un tiempo en el que a lo mejor voy a vibrar más con el Ometeo, o a lo mejor yo vibro con el Él es Dios, pero el querer encajar o dices una o dices otra, porque también a veces ya decimos, bueno, él es Dios o Meteo, él es Dios, o acá en el norte, o Meteo, él es Dios a Job. Bueno, aún así, creo que detrás de todo esto que nos puede dar risa, seguimos refiriendo a que tenemos el respaldo de lo divino, sea lo que sea lo divino y lo que creamos cada uno desde nuestras diferentes vertientes, variantes o convicciones. Antes de cerrar, y también a manera de conclusión, quiero presentar la colaboración de Leila Macuilxóchitl Ponce Bon, danzante bella de virtuosa voz, quien nos comparte desde su más profundo sentir qué le significan esta frase y esta palabra. Primeramente con el permiso de la fuente de la existencia, que tiene muchos nombres, y después de esta fuente, las ánimas conquistadoras de los cuatro vientos, que son los seres humanos que resistieron y que mantuvieron vivo estas tradiciones para que llegara hasta nosotros. Agradeciendo también a la comadre Cristina Córdoba por la invitación para estar aquí en este conversatorio. Y pues agradeciendo a cada una de las personas que estén escuchando pues estas palabras, agradeciendo la escucha. Pues quisiera yo hablar de este tema empezando por el mito de fundación de esta frase, que es la frase Él es Dios. Este mito de fundación es el mismo mito de fundación del Cerro de Sangremal. Es el primer momento en el que se habla del término Él es Dios como parte de esta tradición. Y bueno, punto número 1, me gustaría hablar sobre el asunto de cómo concebimos las cosas. Aparece en el cielo un símbolo, una imagen que representa una cruz y una figura en el centro. ¿Cómo se va a interpretar esta imagen? Depende de la manera en la que yo concibo las cosas y lo que yo tengo como conocimiento. Para cualquier cristiano, ver una cruz en el cielo y a un hombre en un caballo, pues eso querría decir definitivamente esa es la cruz de Cristo, que es nuestro Dios, y el Señor Santiago Apóstol, que es el correo de los cuatro vientos, que es el símbolo también del fuego para el cristianismo, que es eso que separa en la cosmovisión cristiana, pero que divide, perdón, y que multiplica. Pero para los habitantes de la Nahua, que eran la gran mayoría de los que estaban ahí, pues lo que representaba y lo que quería decir este símbolo en el cielo estaba basado en lo que ellos tenían como conocimiento milenario. Somos una cultura milenaria. Y pues era la unicidad. Cuando vemos este símbolo de la cruz con una imagen central que para ellos simbolizaría el fuego,
Señor Otontecutli, Xutecutli, Huehueteot, que es el fuego divino, que es la energía del calor, que es lo que logra que exista todo en la creación, y cómo esta entonces de ahí se multiplica en 4 rumbos, que son las 2 energías que se separan por primera vez para que exista esta posibilidad de movimiento, y entonces el movimiento mismo, ¿no? Pues por supuesto que al ver esto seguramente se postraron y dijeron, claro, esto es la unicidad, esto es Dios. Esto es Dios, quiere decir muchas cosas diferentes a lo que la cosmovisión cristiana piensa sobre lo que es Dios. Pero no por eso quiere decir que todos los presentes no estuvieran de acuerdo en postrarse ante eso divino. Entonces es muy importante recordar esta parte, porque entonces después viene una imposición. Cuando los invasores ganan, viene una imposición de un lenguaje, y este lenguaje dice, eso que tú viste se llama, por ejemplo, alguien dijo Ipanemowani, Moyo Koyani. Bueno, eso es Él es Dios. Y tú de aquí en adelante le vas a llamar Él es Dios, porque eso que todos vimos, eso es Dios. Y entonces los pobladores de la náhuatl no tenían un problema con tomar, con tomar el conocimiento. Bueno, ese conocimiento se te es dado y tú también entonces das algo. El compartir el conocimiento y el intercambio de conocimiento era básico. Por eso éramos una gran civilización extremadamente avanzada, porque todo el tiempo estábamos compartiendo el conocimiento. El conocimiento no se guardaba, el conocimiento se ofrendaba y se daba y se recibía. Era la manera pues más sana de hacer las cosas, creo yo. Entonces aparece el término Él es Dios, y este término es tomado y es utilizado, porque aparte no te van a permitir utilizar otro término, a los términos, las formas en las que tú nombras a esto que es divino. Entonces, Él es Dios se convierte en el símbolo de eso que ven, que más allá de la palabra es la información que tú tienes sobre esto que observaste. Y entonces habla de la unicidad de la existencia, de la unicidad del todo, y cómo esto se dispara para todas partes. Entonces, por muchos cientos de años, el término Él es Dios ha sido utilizado en la danza. Después, en el siglo XX, a finales del siglo XX, aparece este otro término, Ometeot. Y entonces hay quienes deciden que ese es el término que debe de ser tomado como traducción de Él es Dios, o como una mejor forma de llamarlo. Y creo que es válido por completo, ¿no? Si uno lee el por qué el autor decide que Ometeot es la manera en la que se debe de llamar a esto divino, pues tiene sentido. Pero al mismo tiempo estamos dejando de fuera que ya existían también otras formas de llamarlo. No tenía solo un nombre, tenía muchos nombres. Muchos nombres que dentro de estas simbologías estaban hablando de este todo, de este quicunce que forma la vida, de esta unidad que después está en todo, contiene todo y es todo. Porque Ometeot ya está hablando de un punto específico que sería la dualidad, cuando aparecen estas dos energías y luego empiezan a multiplicarse. Entonces, definitivamente estamos hablando de que el término Ometeot es un término que tiene sentido, pero al mismo tiempo no puede ser tomado como la traducción de Él es Dios, porque estamos hablando de dos puntos diferentes de la misma energía creadora. Así que creo que es muy importante que sigamos aprendiendo, que sigamos estudiando y buscando información. Quedaron pocas fuentes originales, pero son muchas, son muy ricas. Hay muchísima información en estas fuentes. Y teniendo estos espacios en donde todos podemos compartir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que sabemos, creo que es muy importante también. Y pues agradezco mucho la escucha, esperando que mi punto de vista pues sea
sea para bien. Y bueno, ahora vamos a escuchar una alabanza que grabamos con el propósito de este conversatorio, y que es una alabanza que habla sobre este mito de fundación, sobre Él es Dios y sobre Ometeotl. Muchísimas gracias a todos. Él es Dios. Buenos días y saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Manuel Chimali de la Rosa. Yo soy Macuilxóchitl Poncebún. Somos de la mesa de la abuela Santana Tlazolteotl y el Santo Niño de Atocha Xochipilli de Él aquí es de Dios. Gilroy, California. Y vamos a cantar una alabanza que se llama Resplandor de Sangremal del jefe Salvador Contreras de San Rafael, Estado de México. Santo es el madero, Santa Cruz de piedra, santo el resplandor que apareció sobre el cerro de Sangremal. Santo es su nombre, Ometeo divino, y la santa palabra que nos dice Él es Dios. Santo es el madero, Santa Cruz de piedra, santo el resplandor que apareció sobre el cerro de Sangremal. Santo es su nombre, Ometeo divino, y la santa palabra que nos dice Él es Dios. Santos son los cielos donde apareciste, parando la sangre que llegó hasta el arenal, parando a tus hijos, dándoles sosiego, para que guardaran las navajas, los chimalis y maquiahui. Santos son los cielos donde apareciste, parando la sangre que llegó hasta el arenal, parando a tus hijos, dándoles sosiego, para que guardaran las navajas, los chimalis y maquiahui. Santo es tu nombre, santo tu estandarte, y tu santa presencia en los confines del lugar y corazón. Bendice a tus hijos, protege a tus guerreros, y los ojos
Gracias nuevamente a Leila Macuilxóchitl Ponce por participar y gracias también a Manuel Chimali de la Rosa por cerrar con broche de oro con esta maravillosa alabanza interpretada en sus bellas voces. Pues muchas gracias, Antonio Cruz Tlacuilo, siempre por ser ese portador de palabra y de escritura y apoyar estos proyectos, inspirarnos a muchos a seguir proyectos que tú has encabezado. Canek, pues también muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que vienes cansado de obligaciones y también por tener ese equilibrio entre tu caminar como danzante, tu caminar como ajkij, como persona, pero también tu quehacer dentro de la academia, porque ese es otro punto. Creo que lo académico, la búsqueda de fuentes, la búsqueda de quién lo dijo, cuándo lo dijo y por qué, no está peleado con lo que nuestros abuelos, jefes, capitanes, en su tradición oral también tienen. Entonces, pues muchas gracias por haber inaugurado este primer diálogo. Que muchas gracias y un abrazo a ambos, que también siempre están pues en la lucha de crear y de hacer cosas, ¿no? Y de estar en las danzas, en las ceremonias y pues ser parte de esta gran familia que somos todos los danzantes. Muchas gracias, Cristina, y un abrazo muy fuerte a mi compadre Canek. Gracias y nos vemos para la próxima. Él es Dios, Ometeo, Ajo, Namaste. Bye. Bye.